Bueno, entonces miramos cómo se puede, digamos, trabajar un determinado circuito y cómo se puede trabajar, digamos, en diagrama de bloques. La cuestión es plantear las ecuaciones. Nuevamente les recuerdo, para eso tienen que conocer el sistema, tienen que saber cómo plantear las ecuaciones integrodiferenciales de ese sistema. Fíjense, voy a hacer algo muy simple. Vamos a ver. También vamos a entender un poquito más de lo que son los diagramas de bloques y las funciones de transferencia trabajando este circuito. De momento, como les digo, vamos a trabajar circuito porque circuito es lo que más conocemos. Pues R1, R2, C1, C2. Voy a considerar aquí mi función de salida. Este es más o menos BC2. Aquí tienen donde debe estar lo que voy a considerar mi señal de entrada, ¿va? Más o menos B. Ahora, ahí tienen ese circuito. Entonces, me gustaría saber cómo encontrar el diagrama de bloques original de ese circuito. ¿Cómo lo trabajarían? Recuerden, muchachos, que para plantear el circuito, tenemos que ver desde la señal de entrada hasta la señal de salida. Y tenemos que cubrir todos los elementos que están ligados. Otra cosa antes de que se me olvide, ¿verdad? No solo es de tener una lista de asistencia a las clases presenciales remotas, sino que dicen que para asegurarnos que de verdad están en la clase, a partir de la otra semana, por lo menos en mi caso, van a tener activada la cámara, ¿verdad? Para saber que están aquí no haciendo otra cosa o que solo encienden la computadora y no se van. No. Entonces, porque parece que es... horrible, ingeniero. Dígame. Y se me mira horrible. Es que lo que sucede es que parece que mucha gente solo enciende la cámara, pone el dispositivo y se vuelve a dormir o se van o no están, pues. Y entonces ya la universidad nos está pidiendo que hagamos eso. Para serles sincero, yo solo hago eso en el examen, ¿verdad? Pero por lo menos lo vamos a hacer un par de veces, muchachos, para que no me vayan a decir que no cumplo con lo que me están pidiendo. Vamos a ver cómo trabajamos. Lo que sí comenten a sus compañeros es que tienen que meterse más a la presencial remota, ¿verdad? No solo ver los videos para estar seguros de que están captando todo de forma original. Pero bueno, ¿verdad? Volvemos aquí. Díganme, muchachos. ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo plantearían las ecuaciones? Recuerden, lo que uno busca, dependiendo del tipo de circuito, en el caso de que el sistema sea un circuito, es plantear las ecuaciones, digamos, lo más sencillas posibles, lo más ligeras que nos puedan quedar las ecuaciones. En este caso, creo que lo más ligero, lo más fácil sería plantear una ecuación por rama. Miren, si ustedes repasaron variables de estado, como les mencioné en la clase anterior, se van a dar cuenta de que comienzo por aquí, puedo aplicar una variable de estado aquí para la capacitor 1, una variable de estado para el capacitor 2, y de un solo me queda la ecuación. Si no lo repasaron, entonces igual saben cómo se plantean las ecuaciones, ¿verdad? Ahora, muchachos, hay varias cosas que tenemos que saber antes de comenzar a trabajar con las ecuaciones. Una de las cosas que hay que saber de entrada es de qué orden me va a quedar el sistema.
De orden 2. Exactamente. Les El segundo recuerdo, orden. exactamente, les recuerdo, el orden del sistema de la ecuación diferencial la da la cantidad de dispositivos de almacenaje de energía que no puedan ser simplificados. El capacitor 1 y el capacitor 2, ahí no se pueden simplificar, ya solo quedan así, ¿verdad? Entonces el sistema me queda de orden 2. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que haber, por fuerza, en la primera ecuación, aparecer la señal de entrada y en la última ecuación aparecer la señal de salida. De esa forma, nosotros ya sabemos cómo se pueden ir relacionando. Por supuesto, muchachos, aquí hay que saber cómo funciona el sistema nuevamente, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo les diría, voy a plantear una ecuación en base a la resistencia R1. Voy a definir todas las variables posibles. Vamos a llamar a esta corriente I1 y a esta corriente I2. Puedo llamar a este, miren, voltaje del capacitor 1 y este ya sabemos que es el voltaje de salida, el voltaje del capacitor 2. Viéndolo desde esa perspectiva, puedo plantear una ecuación que me considere la señal de entrada, el voltaje B. Pero si planteo una ecuación de malla, involucro esta rama y esta rama. Que no está mala la ecuación de malla, ¿verdad? Pero la puedo plantear diferente en este caso, ¿verdad? Para plantear cada ecuación, muchachos, depende de cada sistema. Cada sistema tiene sus características propias. En este ejemplo, yo lo que haría sería poner la corriente I1 y decir I1 de T es igual, fíjense bien, a B, todas son funciones de T en este caso, a B de T menos BC1 de T sobre R1. ¿Por qué lo dejo así? Porque estoy ligando mi señal de entrada, que la tengo aquí, con una función intermedia, miren. Y estoy determinando aquí otro valor. Por supuesto, muchachos, la salida del circuito, yo aquí la puse que la salida era BC2, pero la salida perfectamente pudo haber sido BC1 también. Recuerden, la salida puede ser cualquier variable. La salida puede ser I1. La salida puede ser I2. La salida puede ser la corriente o el voltaje en esta resistencia. Nosotros determinamos cuál es la salida. En este caso puse BC2. Si el circuito está todo retroalimentado, no importa dónde considere la salida. ¿Cómo va a ser el denominador? ¿Se recuerdan? Igual. Igual, exactamente. Esas son cosas claves que uno tiene que recordar cuando está trabajando. Vaya, aquí tengo I1. Vengo yo y digo, voy a plantear la ecuación 2. Fíjense. Ya tengo una ecuación donde tengo mi señal de entrada y tengo este elemento de aquí. Y también tengo este voltaje. Ahora voy a plantear otra ecuación aquí, miren. En base, en este caso de este circuito se puede porque no tengo ningún elemento abajo. Entonces puedo usar como referencia este nodo de abajo. Nuevamente, conocer cómo funcionan los circuitos eléctricos. Aquí tengo, por ejemplo, este voltaje del capacitor y digo, bueno, el voltaje del capacitor 1 es igual. ¿A qué es igual el voltaje en un capacitor, muchachos? Es 1 sobre la capacitancia por la integral de I. Exactamente. 1 sobre C1 en este caso porque es la capacitancia. La integral de I, pero en este caso, miren, en ese capacitor tengo I1 en este sentido e I2 en este sentido, considerando el voltaje del capacitor en este sentido. Entonces sería I1 de T menos I2 de T por diferencial de tiempo. Nuevamente, muchachos, les voy a hacer un recordatorio. Si yo estoy hablando de un capacitor,
la integral del voltaje de un capacitor es igual a la integral desde menos infinito hasta t de la corriente que circula a través del capacitor 1 sobre c, ¿verdad? De la corriente que circula a través del capacitor por la diferencial de tiempo. Como está desde menos infinito hasta t, esto me divide la integral en dos partes. Una integral que vale 1 sobre c desde menos infinito hasta t sub 0, donde t sub 0 puede ser el valor a partir del cual yo voy a estar evaluando, y c de t por diferencial de t, más una integral que va desde el valor t1 sobre c, ¿verdad? Desde t sub 0 hasta t de ic de t por diferencial de t. Ahora, muchachos, ¿qué cosa es esta integral? Esa es la condición inicial, creo. Exactamente. Esa es la condición inicial. Entonces, en un capacitor, yo puedo representar que eso es el voltaje del capacitor para el instante t sub 0 más la integral 1 sobre c, la integral desde el instante que le estoy evaluando hasta t por ic de t por dt. Fíjense. Ahora, muchachos, esa es la fórmula. Esa es la fórmula completa. ¿Por qué aquí no le pongo los intervalos? Simple y sencillamente porque la condición inicial le estoy considerando 0. Se los puse todo eso para que recordaran eso. Permítanme, muchachos. Bueno, entonces, todo sistema que tiene un dispositivo de almacenaje de energía puede tener una condición inicial. En este caso, cuando ustedes planteen una integral, siempre están obligados a poner el intervalo del integral cuando estamos hablando de un sistema como este, ¿verdad? Pero aquí la razón por la que no lo pongo es porque ya estoy asumiendo que la condición inicial no la voy a considerar porque estoy encontrando una representación en diagrama de bloques, o sea, utilizando funciones de transferencia. Funciones de transferencia. Entonces, al utilizar funciones de transferencia, no necesito de momento encontrar la condición inicial, sino que solo la forma del sistema. Pero se los pongo esto como repaso, muchachos, para que recuerden. Entonces, esa sería mi ecuación 2, por decir así. Ahora, voy a poner otra ecuación. Fíjense, ya cubrí esta zona y esta zona. Como nos seguimos llegando hacia lo que yo llamo la función de salida, pongo esta zona, ¿no? Voy a poner otra ecuación aquí en R2 y digo, bueno, esa va a ser la ecuación 3. Significa de que yo puedo definir una corriente I2 de T como un voltaje BC1 de T menos un voltaje BC2 de T, que de paso es mi voltaje de salida, dividido entre la resistencia 2. Miren. Y ya me apareció mi variable de salida. Lo que significa que ya puedo empezar a definir esa función de salida. Ahora, si ustedes se fijan, cubrí casi todos los elementos, menos uno. Esto que está aquí. Entonces digo yo, bueno, voy a cubrir en esa ecuación 4. Mi señal de salida, que BC2, va a ser igual a 1 sobre C2 integral, considerando las condiciones iniciales 0, de mi corriente 2
dt por diferencial de t. Miren. Y ya tengo desde el inicio, la función de entrada hasta mi función de salida, cubrí todos los elementos, no me queda nada por fuera. Entonces, en apariencia ya tengo completo mi sistema. Ahora, como tengo puesto mi sistema ahí y estoy considerando las condiciones iniciales igual a 0, puedo hacer una transformada de Laplace, nuevamente, considerando que voy a dejar representación en funciones de transferencia. Entonces, transformo la primera ecuación en transformada de Laplace. O sea, en S. Me queda I1 de S es igual a la señal de entrada B de S menos BC1 de S sobre R1. Fíjense, como tengo una resta y está en S, automáticamente eso significa un nodo de suma. nodo de suma, exactamente. Ya van apareciendo los nodos de suma, ya ustedes se van fijando en ese detalle. Fíjense aquí también, BC1, entonces lo transformo en S y me queda BC1 de S es igual a 1 sobre C, como aquí está la integral, me queda una S abajo, entonces multiplicada por I1 de S menos I2 de S, miren. Y si ustedes se fijan, ya está la representación en S de BC1. Aquí, por supuesto, nuevamente tiene que aparecer un nodo de suma. Ahora, podemos hacer algo parecido acá también, considerando las condiciones iniciales 0 siempre. Entonces, tengo que I2 de S es igual a BC1 de S menos BC2 de S sobre R2. Tengo otra ecuación. Y aquí convierto esta ecuación, me va a quedar BC2 de S es 1 sobre C2S. Aquí era C1, disculpen. Me faltaba ahí de C1. C2S por I2 de S. Miren. Ya tenemos cada una de las ecuaciones y ya tenemos todo el sistema, ¿eh? Ahora, muchachos, una vez que lo tengo así, ¿qué es lo que sigue? Bueno, antes que todo, ¿tienen consultas? ¿Más o menos les quedó claro? Fíjense, no mezclo ninguna de las ecuaciones entre sí. Las planteo independientes. Nuevamente, como se trabajan variables de estado, ¿verdad? Las planteo independientes y las dejo de esa forma porque me sale más fácil plantear el diagrama de bloques y aquí tengo la ventaja que por el tipo de circuito puedo plantear cada elemento como si fuera un bloque. Eso me da facilidad de interpretación. Si yo, por ejemplo, aquí, en vez de plantear la ecuación de esta forma, que digamos que esta más o menos es una ecuación de nodos, la planteo de un solo de mallas, también se resuelve. Con dos ecuaciones de mallas, yo tengo este circuito, pero ya el diagrama de bloques que me va a quedar no va a ser el original, va a ser un diagrama de bloques 1 o 2 pasos adelante, porque ya va a estar algo simplificado. Se hace lo más, digamos, fiel a su origen posible, ¿verdad? Ahora, muchachos, una vez que tenemos esto, podemos proceder a encontrar los diagramas de bloques de cada ecuación.
Nuevamente, ¿tienen alguna consulta hasta aquí? Está claro, Vaya, pues, cheque. No, no hay problema. Entonces, ya sabemos cómo se trabaja. Aquí tengo, fíjense bien, primero, mi señal de entrada, miren, BDS. Como yo sé que va un nodo de suma ahí, aquí está BDS, aquí está una señal más o menos, miren. Aquí está BC1 y a la salida la multiplican por un bloque que vale 1 sobre R1 y aquí tenemos la señal I1, miren. Ese sería el diagrama de bloques de la primera ecuación. Fíjense, del nodo de suma sale B menos BC1. Se multiplica por 1 sobre R1 y ¿qué nos queda? I1. Ahora, I1 que ahí es salida en la segunda ecuación es entrada, miren. ¿Se fijan? O sea que aquí tengo una señal de entrada que es I1. Vamos a poner aquí. I1 aquí es positiva y se resta de una señal aquí, miren, I2 que queda en ese lado. La salida es I1 menos I2. Si lo multiplico por un bloque que vale 1 sobre C1S, aquí tengo BC1, miren. Y fíjense, BC1 aquí es una entrada, pero aquí es una salida. Significa que el sistema ya me va dando para que tome una retroalimentación y me venga hacia acá. Allí tengo ya el diagrama de bloques de mi segunda ecuación. Recuerden que por cada ecuación ustedes tienen que plantear un diagrama de bloques. Después se unen todos. Tenemos aquí la tercera ecuación. BC1 de S menos BC2 de S. Entonces, nuevamente, por como lo tengo aquí, puedo poner así de esa forma, sabemos. Permítame que estaba desactivando un audio ahí que estaba metiéndose. Entonces es BC1 de S menos BC2 de S. BC1, BC2, vamos a cortar un poco acá. Y a la salida lo multiplico por 1 que vale 1 sobre R2, miren. ¿Y qué tengo? Entonces, aquí tengo una función que vale I2. B, BC1, BC2, I1, I2, ya están apareciendo todos los valores. ¿No? Ahora fíjense que la salida allá es I2, pero la que tengo como función de salida aquí es una función de entrada. Entonces yo puedo representar esta ecuación y poner un diagrama de bloques representativo en el cual sería 1 sobre C2 por S. Miren, aquí está I2 y a la salida tengo BC2, que es la señal de salida que escogí para este sistema. Si ustedes se fijan, transformé un circuito real en el cual ustedes lo entienden por las ecuaciones y ahora lo que tenemos es un diagrama de bloques. Esa, muchachos, es la importancia de la representación matemática de sistemas. Ustedes tienen que saber cómo hacer la representación, sea el sistema que sea. Ahora, por supuesto, vamos a plantear el diagrama de bloques.
Ya tengo aquí todos los diagramas de cada ecuación, miren. Entonces ahora toca unirlos. ¿Por dónde comienzo? Por el que tiene la señal de entrada, ¿verdad? O sea, por el que tiene a B. Entonces, si yo lo veo desde esa perspectiva, miren, primero planteo aquel diagrama de bloques. Vamos a ponerlo aquí. Más o menos, aquí está B de entrada, aquí está BC1. Aquí está el bloque 1 sobre R1 y a la salida tengo I1, miren. Ahora, resulta que la salida del bloque de la ecuación 1 es la entrada del bloque de la ecuación 2, miren. O sea que aquí tengo otro nodo de suma. Aquí tengo un I2. Aquí tengo 1 sobre C1S. Y aquí tengo BC1, miren. Y ya podemos ir uniendo, como aquí tengo BC1 y aquí tengo BC1, significa que le puedo sacar la señal de aquí mediante un punto de bifurcación y puedo ponerla aquí. Ahora, esta señal BC1 que tengo aquí, miren, es la señal de entrada a que el nodo de suma que está allá de la ecuación 3, o sea que sería aquí tengo BC2, aquí tengo un bloque que vale 1 sobre R2 y a la salida tengo I2. Ahora, muchachos, espero los hayan copiado porque ahorita voy a borrar para que me quede el diagrama de bloques, ¿verdad? Con esto que tengo aquí, tengo ya la ecuación 3. Solo me hace falta esta, ¿ves? Entonces, y 2, que aquí es una salida, aquí es una entrada, miren. Vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí está I2. O sea que si lo multiplico por un bloque que vale 1 sobre C2S, voy a tener BC2. ¿Qué es mi señal de salida? Ahora, muchachos, fíjense. BC2, por supuesto, viene de aquí y lo podemos sacar retroalimentado aquí. Y 2 viene de aquí y miren, yo puedo hacer esto, ¿ves? Y lo conecto aquí. Como aquí, por así, es lo que les iba a explicar. Como aquí no hay ningún punto de conexión, cuando ustedes tienen un diagrama de bloques y ahí no les aparece ningún punto de bifurcación, entonces no están conectados. Pero es evidente que yo puedo representarlo de otra forma, porque este nodo de suma yo lo puedo tirar por arriba también. Entonces, quito la señal acá, la pongo aquí, miren, y como el punto de bifurcación es exactamente el mismo, quito esta señal de aquí y la tiro por arriba, que a la larga es lo mismo, ¿verdad? Aquí está aquí, y la tiro por aquí, ¿ves? Y yo sé que ahí está I2. Ahora, una vez que tenga todo eso, miren muchachos, ya tengo mi diagrama de bloques completo. Miren. No entendí. Dígame. Lo último. No entendí lo último.
¿Por qué lo tira por arriba? Ah, porque simple y sencillamente para que se vea más limpio, por decir así. En realidad, como lo tenía anteriormente, estaba bueno también. Solo que fíjese, cuando lo tengo por aquí, porque es lo mismo, ¿verdad? Mire, paso por encima de estas líneas. Como no pongo ningún punto de bifurcación ahí, no están conectados. Entonces, simple y sencillamente, en vez de dibujarlo por aquí, lo dibujé por acá. Pero es el dibujo el que es diferente. El sistema es exactamente el mismo. Salgo del mismo punto y llevo al mismo nodo de suma, mire. ¿Se fija? Solo que al no dibujarlo aquí se ve más claro, nada más. Eso es todo. Pero si ustedes tienen experiencia, ya han hecho más problemas, no importa si está por abajo o está por arriba, igual lo pueden trabajar. Yo solo lo hice para que ustedes lo vean más bonito, por decir así. ¿Me entendió ahí, verdad? Sí, ingeniero. Vaya, pues. Esto que hice no es necesario, no es obligatorio, pero se ve, díganme si no se ve más limpio el sistema así. El diagrama. Miren. Ahora, aquí está el detalle. Quiero que se fijen en otra cosa. Ya lo vamos a resolver pero antes de resolverlo, quiero que se fijen en algo. Este es un sistema en el cual yo tengo todo ligado. Significa que cualquiera, si por ejemplo yo pusiera una fuente en algún punto por ahí, eso se vería reflejado en todo el circuito, como que yo les diga algo así. ¿eh? Yo sé que aquí está mi señal de entrada, pero imagínense que yo cambio la forma del circuito. Lo hice muy pequeño, pero bueno. Siempre viene por aquí. Pero vengo y aquí tengo, por ejemplo, una fuente de corriente. Bueno, no le voy a poner una fuente de corriente porque ya estoy diciendo directamente cuál es el voltaje aquí. Le voy a poner una fuente de voltaje. Así. Y a esta la llamo BX, por ejemplo. Esta siempre va a ser R2 y esta siempre va a ser C2. Tengo una nueva entrada. En ese caso sería BX. Ahora, si yo la quisiera dibujar en el sistema, en el diagrama de bloques, ¿dónde creen ustedes que entraría BX? Fíjense. Podría entrar ahí donde está I2. Exactamente, se lo iba a decir. Ya puedo siempre. Yo puedo plantear allí, ¿cómo es que se llama? I2 aquí. E I2 sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero ese voltaje de X está desde aquí hasta aquí, no está desde aquí a tierra. Entonces, si yo pongo y sería menos ese voltaje, ¿ves? Entonces, hay varias formas de trabajarlo. Más o menos, muchachos. Todavía no les he explicado cómo se haría eso. Tendrían que trabajar la ecuación. Pero más o menos les quedaría como piensa aquí nuestro compañero. Quedaría más o menos como que yo tuviera
Otra entrada por acá, ¿ve? Y aquí queda el bloque que quité. Más o menos así nos va a quedar. Lo que les digo es que yo tengo esta señal Bx y el valor de ella influye en todo el sistema por las retroalimentaciones, ¿verdad? Miren, influye en todo el sistema. Significa, ahora, eso me cambia la forma de la función de transferencia. ¿Cómo es que se llama? ¿El denominador? No, ¿verdad? Porque la fuente siempre es un elemento externo. Como lo representa aquí este nodo de suma, o como lo representa allá, que el nodo de suma es un elemento externo. Esta fuente es un elemento externo. Es más, si yo consideraba superposición, cuando considero esta, hago esta fuente igual a 0, o sea que me queda un corto, ¿va? ¿Se fijan? A la larga, no influye en el denominador, pero cualquier variación que haya aquí, si yo meto algo aquí, influye en todo el sistema. Porque esta señal, miren, es retroalimentada hacia aquí, después de aquí es retroalimentada hacia aquí, después de aquí es retroalimentada hacia aquí, o sea que esta señal se viene. Ahora, fíjense esto. Y lo vamos a volver a conectar. Ingeniero, Dígame. Lo vamos a volver a conectar. Falta un Sí, claro. Nos volvemos a conectar para terminar de explicarles esto. Ni me había fijado que solo quedaba un minuto. ¿Me iba a hacer una consulta alguien más? Escuché que me hablaron. Ahí donde está la señal I2, se puede pasar de un solo eje nodo ahí. Puede referir el nodo de suma ahí donde está I2. Digamos, No, yo lo puse que les dije que más o menos así va a quedar. Para serles sincero, es un aproximado. Tengo que plantear las ecuaciones para saber exactamente dónde va a quedar. Creo que va a quedar así, pero no estoy 100% seguro.